Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos acordaron darle 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: Señor, ¿acaso seré yo? Él respondió: el que ha mojado su pan en el mismo plato que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy es miércoles santo, ¿sí? A pocas horas de empezar el Tríduo Pascual, después de la Cena del Señor. Y justamente el Evangelio alumbra un momento de fraternidad, un momento de comida. Jesús está a la mesa con los 12 discípulos. Pues se nota en las primeras líneas del Evangelio el rol que cumple Judas. Ayer les decía en la reflexión que el momento de la comida es un momento muy sagrado. El momento en que, cuando la familia se sienta a la mesa, trata de compartir, de conversar, de coloquiar y de tratar de que ese momento sea tan ameno, donde hay risas, ¿no? Donde hay palabras. Es como que cuando uno se sienta a la mesa en Navidad, por ejemplo, o una reunión familiar como un cumpleaños, son fechas muy significativas, donde normalmente la familia se reúne, comemos juntos, nos reímos, hay fotografías. Es decir, son momentos bastante íntimos familiarmente hablando, y muchas de esas reuniones se inmortalizan a través de unas fotografías, que al pasar el tiempo las vemos y como que vuelven a nuestra memoria esos momentos gratos, muy gratos, ¿no? Pues ahí está el Evangelio, en la cena del Señor. El rol de Judas es el que va a tomar protagonismo en este momento, porque está transando, ¿sí? Está maquinando. ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Es decir, Judas va a consumar su plan. Frente a este hecho, dice, ellos acordaron darle 30 monedas de plata. Y por lo tanto, desde ahí, Judas andaba buscando una ocasión propicia para entregárselo. Recordemos que Judas es aquel que era una especie de ecónomo, el que llevaba la bolsa donde normalmente la gente echaba su limosna, su caridad, y él administraba. Y el Evangelio nos narra que
cuando María le estaba ungiendo los pies a Jesús y se los secaba con su cabellera, Judas interviene diciendo cómo se ha malgastado ese dinero en un perfume tan caro cuando se debió utilizar ese dinero para darlo a los pobres. Y dice, no lo decía por los pobres, sino lo decía porque era un ladrón, ¿no? Entonces, él está buscando el momento propicio para entregarlo. Pero ¿cómo es? El dinero corrompe el corazón del ser humano. Desde el Evangelio notamos que el dinero es el medio con el cual él se siente incentivado para entregar a su maestro. No importa a quién voy a entregar. Lo que me importa a mí es que me van a pagar. Es lo que hoy sucede. El dinero compra y mueve conciencias. El dinero en el fondo es el elemento de corrupción de todo un sistema que a veces vivimos en un gobierno. No porque el dinero sea malo en sí, sino el ser humano en ese apetito voraz de querer tener más, comienza a ser seducido por el dinero. Y el dinero es muchas veces causa de pelea, de discordia. Si hasta por unos cuantos centavos se puede hasta atentar contra la vida humana. Pues ya desde el Evangelio nos muestra que uno de los discípulos de Jesús se deja seducir por Satanás. Y Satanás aparece aquí como el dinero. El dinero. Una vez sentados a la mesa, dice, Jesús repite, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Todos se miran a sí mismos y se preguntan a sus adentros, ¿quién será? Y es ahí donde muy cínicamente, ¿sí?, Judas le dice a Jesús, ¿seré acaso yo maestro? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Pues así llega a tal grado el comportamiento del ser humano, que es un misterio. Un comportamiento bastante frío, frívolo, descarado, ¿no? Sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Una conchudez tremenda de alguien que esconde sus intenciones subterfugias, pero hace brotar esa hipocresía tremenda de decir, ¿seré acaso yo? En el fondo Jesús, les dije, quiere salvar a todos. Jesús sabe de antemano quién lo va a traicionar. Pero Jesús está en un momento de comida. Y en la comida lo único que se hace es compartir, ¿no? Compartir, alegrarse. Y Jesús en ese momento quiere alegrarse con ellos. Quiere tener una apertura de corazón con todos, a pesar de la intención tan ruin que pueda tener uno de los discípulos. Es lo que pasa a veces cuando nosotros estamos en familia. No todos los hermanos pensamos igual. No todos sentimos con la misma intensidad. Y a veces vemos en uno o en otro cierto comportamiento tan duro para con los padres o entre los hermanos, que a veces nos preguntamos, ¿por qué será así? ¿Cómo fue en qué momento o qué le pasó para que sea así? Si mi padre y mi madre nos educaron y nunca nos enseñaron esto. Pues esas situaciones las vivió Jesús. Sí, las vivió Jesús.
A veces entre propios hermanos nosotros vivimos peleas, separaciones, discusiones, golpes, juicios. A veces por un metro cuadrado de terreno que es herencia, van hasta tribunales sacándose los ojos entre hermanos. Ese comportamiento es el comportamiento que Jesús experimenta en la mesa al lado del discípulo. El discípulo pregunta, sabiendo en su conciencia que Él es el que lo va a entregar. Pero siempre está de por medio, como digo, la insolencia frívola de alguien que todavía dice, ¿seré acaso yo? Sabiendo que Él en su conciencia es. Pues esto nos hace reflexionar mucho, porque a veces tenemos ese papel, un papel frío, un papel en el cual sentimos justificarnos a nosotros mismos y nos sentimos que necesitamos la gracia y el perdón y el amor de Dios. Pues el Evangelio nos muestra eso, ¿no? Los sinvergüenzas que podemos ser a veces ante Dios, sabiendo que nosotros hemos cometido el pecado, o lo duros que somos ante los demás y no reconocemos que realmente somos pecadores y nos gana la soberbia, la insolencia ante Dios y los hermanos. Que este Evangelio en este día nos mueva a vernos a nosotros mismos cómo vamos interiormente. Somos fríos, somos descarados, somos insolentes ante Dios, no tenemos esa humildad para reconocer que somos pecadores, que necesitamos de su gracia. Esto hay que preguntarnos en este día. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.